En México, la línea que separa un simple error fiscal de terminar en la cárcel se ha vuelto prácticamente invisible. Estamos hablando de un verdadero campo de batalla legal, uno de altísimo riesgo, donde el futuro de empresarios y contribuyentes pende de un hilo, de una sola interpretación de la ley. A ver, pensemos en esto por un segundo. Un error en la contabilidad, una mala jugada con los números, ¿podría de verdad mandar a alguien a la cárcel? Y no después de un juicio largo, sino casi de inmediato antes de ser declarado culpable. Pues para muchos en el mundo empresarial, esto dejó de ser una pregunta hipotética y se convirtió en una posibilidad muy real. Imaginen que se tiene una brújula para navegar el complicado mundo de los impuestos en México. Bueno, pues de repente esa brújula empezó a girar como loca. La razón fue una noticia que cayó como una bomba en agosto de 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acababa de invalidar una ley súper controvertida que tenía a todo el mundo con el alma en un hilo. Ok, pero para entender este relajo y por qué la decisión de la Corte fue tan importante, tenemos que echar la cinta para atrás. Vámonos al año 2019, porque fue ahí, con unas reformas legales bastante polémicas, donde se sembró la semilla de todo este conflicto. Hay un término que es el corazón de todo este asunto: prisión preventiva oficiosa. ¿Y eso qué significa? Bueno, en español simple y llano, cárcel automática. Si a una persona se le acusa de ciertos delitos que están en una lista especial, el juez no tiene opción. Tiene que ordenar que vaya a prisión mientras dura todo el juicio y sin derecho a fianza. Así de directo. Y aquí es donde la cosa se puso seria. En 2019, la ley subió la apuesta al máximo. Decidió reclasificar algunos delitos fiscales, que antes eran un problema de dinero, y los catalogó como amenazas a la mismísima seguridad nacional. La lógica del gobierno era que la evasión fiscal a gran escala no solo le quitaba dinero al país, sino que ponía en riesgo la estabilidad del Estado. Y esta medida no fue general, no. Le puso el ojo a tres conductas muy específicas: el contrabando, el fraude fiscal, pero solo cuando los montos fueran gigantescos, y por supuesto el tema de las facturas falsas, o sea, todo ese esquema de comprar o vender facturas para simular operaciones que nunca existieron. Así que de la noche a la mañana, después de esa reforma, la brújula legal para los empresarios ya no tenía opciones. Solo apuntaba de forma clara y decisiva hacia un solo lugar: la cárcel. El riesgo se volvió inmediato y sobre todo muy real. Pero, como en toda buena historia, cuando todo parecía definido, entra un nuevo jugador al tablero. Y en este caso, fue nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparando el escenario para un duelo constitucional de primer nivel. El argumento de la Corte fue, en esencia, momento. Dijeron que el Poder Legislativo se había pasado de la raya. Sostuvieron que la Constitución tiene una lista muy específica, un catálogo cerrado, como un club súper exclusivo, de los delitos que merecen esa medida tan drástica de la prisión automática, y que el Congreso no puede así nomás añadir otros delitos a esa lista con leyes secundarias. Y aquí está la genialidad del argumento de la Corte. Separó las cosas con bisturí. Por un lado está la seguridad nacional, que son amenazas existenciales para el Estado, como el terrorismo o la traición. Y por otro, muy distinto, la seguridad pública, que es mantener el orden y proteger a la gente. Ahí sí entra el fraude fiscal, porque daña los fondos de todos, pero no amenaza con derrumbar al país. Y la Corte usó un término que la verdad pone la piel de gallina. Advirtió del peligro de crear un régimen de derecho penal del enemigo. ¿Qué es eso? Es básicamente un sistema de justicia donde a un acusado, en este caso un contribuyente, no se le ve como un ciudadano con presunción de inocencia, sino como un enemigo del Estado al que hay que neutralizar, incluso antes de probar su culpabilidad. Y justo cuando parecía que la Corte había puesto orden y todo estaba claro, la trama dio un giro inesperado. Uno de esos que lo cambia todo otra vez y complica la historia de una forma increíble. Resulta que, mientras todo este debate sobre la ley de 2019 avanzaba, por otro carril, casi en silencio, se estaba cocinando algo mucho más grande. Una reforma, pero no una ley común, sino a la mismísima Constitución. Y a finales de 2024, esa reforma se aprobó, volviendo a poner el tema sobre la mesa. A ver, esta cronología es la clave para entender todo el enredo. Vamos a desglosarla. Primero, en noviembre de 2019, se aprueba la ley secundaria. Luego, y aquí está el giro, en diciembre de 2024, se reforma el artículo 19 de la Constitución, metiendo directamente ahí algunos delitos fiscales. Y finalmente, llega agosto de 2025. La Corte anula la ley de 2019, pero no puede hacer nada contra la reforma constitucional. Un fallo de la Corte no puede invalidar la Constitución. El resultado es un verdadero choque de trenes legal. Por un lado, tenemos el razonamiento de la Suprema Corte, que protege los derechos y dice que esto no va. Y por el otro, el texto de nuestra ley máxima, la Constitución, que dice que sí va. Una contradicción en el nivel más alto.
Muy bien, después de todo este recorrido llegamos a la pregunta del millón. ¿Y ahora qué? Con este caos de reglas que se contradicen, ¿cómo se supone que se debe navegar el sistema fiscal? ¿A qué le hacemos caso? ¿Se acuerdan de la brújula? Bueno, pues ahora está totalmente fuera de control. Gira y gira sin parar, sin apuntar a ningún lado claro. La certeza que había, buena o mala, desapareció, y lo que queda es un campo minado de pura incertidumbre jurídica. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. ¿Cómo queda la cosa para cada delito? Para el fraude fiscal, la prisión automática parece que no aplica. El fallo de la Corte fue claro. Para el contrabando, la respuesta es un sí rotundo. Ya está escrito en la Constitución y no hay vuelta de hoja. Y aquí viene lo interesante. Para las facturas falsas, el estatus es incierto. La Constitución habla de falsos comprobantes fiscales, pero la forma en que está redactado es ambigua. No es un copy-paste del Código Fiscal. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una que es bastante inquietante. Esta nueva redacción en la Constitución, tan vaga, tan ambigua, ¿fue un simple descuido de los legisladores? ¿Un error al redactar? ¿O es una puerta que se dejó abierta a propósito? ¿Una herramienta diseñada para poder aplicar la ley de forma selectiva? Una pregunta que por ahora se queda en el aire.